Precisamente para conversar un poco de lo que está ocurriendo en Medio Oriente, vamos a establecer contacto con Paulo Bota, quien es investigador asociado del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. ¿Cómo estás, Paulo? Muchas gracias por estar junto a nosotros. También es director de Trends Research y Advisory América Latina. ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar junto a nosotros en nuestro programa Hoy en el Mundo. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por llamar. Lo primero que me gustaría preguntarte es, bueno, teniendo en cuenta que ya llevamos más de un mes de guerra, 32 días exactamente, ¿qué es lo que podemos prever para los próximos días? El presidente estadounidense ha dicho que hay negociaciones en curso, sin embargo, es un discurso que ha sostenido durante todo este tiempo y que finalmente eh, tampoco se ha visto muy bien reflejado, digamos, internacionalmente. ¿Qué es lo que podríamos esperar dentro de los próximos días o semanas eventualmente? Bueno, mire, lo que hemos visto en este mes es que realmente el conflicto va increyendo, ¿no? Hemos pasado de asesinatos de los líderes militares y políticos a afectar a los medios de lanzamiento de drones y misiles, a atacar la infraestructura de producción para la defensa de esos drones y misiles, a atacar infraestructura vinculada con la capacidad de exportación de hidrocarburos y la armada iraní, a amenazar con atacar otra infraestructura civil, y ahora estamos directamente yendo a que se podría ir a una casi una operación terrestre. Por lo tanto, la primera tendencia muy clara es que el conflicto no se ha detenido, ni mucho menos, sino que en Ujú. términos militares ha ido increyendo. Y paradójicamente, podríamos decirlo, desde el punto de vista político también se demuestra que se da el efecto contrario, porque se comenzó pensando que esto iba a ser el fin del régimen de la República Islámica, y ahora estamos pensando en que Irán simplemente entregue el uranio enriquecido. Por lo tanto, creo que ahí hay una especie de un sistema de vasos comunicantes, mientras que en Ujú. términos militares cada vez se quiere más, en términos políticos cada vez se quiere menos. Ahora, el presidente estadounidense se ha caracterizado por revelar, digamos, algunos de sus movimientos antes de realizarlos. Ahora está hablando seriamente respecto a ingresar a Irán en busca de uranio que puede ser enriquecido eventualmente para el uso en armas nucleares. Él ha sido enfático en señalar además que por supuesto no va a dar las coordenadas ni el día de cuándo esto eventualmente podría ocurrir. Sin embargo, él cada vez que ha realizado una incursión, de alguna manera lo ha adelantado. ¿Estamos viendo eso en este minuto? Creo que es una, como usted bien señala, es una especie de ya de mecánica común en Ujú. Trump. Lo hizo en Venezuela, ahora lo está haciendo también en este caso, perdón, Sí. disculpe. Lo que creo que habría que ver es si realmente una de las cosas que está demostrando la guerra es que es algo diametralmente opuesto de los otros conflictos en los cuales el presidente Trump ha tomado decisiones. Esto no es Venezuela, Claro. que puede generarse un cambio de régimen y a la vez ninguno de los países de la región se ve afectado. Esos dos elementos ya no existen en el caso iraní. ¿Por qué? Porque toda la región está afectada, fundamentalmente los países árabes, y por otra parte, el cambio de régimen no ha aparecido. Entonces, si bien es cierto que es una especie de, yo diría, de mecánica, como usted bien señalaba, Trump, de decir, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, hay que tener cuidado, porque probablemente no es que las cosas no sucedan como se planean. Da la Ujú. sensación, después de un mes de operaciones militares, que las cosas no están ni siquiera planeadas. Y esa es una fuerte, fuerte crítica que se hace desde muchos sectores, empezando por muchos sectores políticos y diría también del establishment de seguridad e inteligencia de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que dice, mire, estamos en un conflicto donde, como decía The Economist hace unas semanas atrás, es una guerra donde no tenemos estrategia. Entonces, por más que el presidente diga lo que va a hacer, tenemos que tener cuidado, porque hasta ahora todas las cosas que decía que iban a suceder después de su movimiento no sucedieron. Ni cayó el régimen, ni rápidamente apareció alguien más dispuesto a negociar, ni los ataques fueron solamente limitados a las bases norteamericanas. Por lo tanto, creo que en este sentido hay que ser muy cuidadosos, sobre todo nosotros, los países aquí latinoamericanos, que ya estamos pagando las consecuencias de ello, ¿no? Ujú. Menos
crecimiento en el caso de Chile y aumento también de lo que tiene que ver con los precios de combustible. En el caso de Argentina y Brasil, aumento de los precios de los fertilizantes con un impacto directo de eso en la seguridad alimentaria global. Por lo tanto, creo que para nosotros no es una discusión teórica, tiene que ver con nuestras sociedades, con nuestra economía y algo que tenemos que estar muy, pero muy atentos. Claro, o sea, entonces podríamos entender que eventualmente el presidente Donald Trump estuviera improvisando, como de alguna manera tú nos señalas, pero también podría ser una especie de táctica militar, alguna estrategia militar de mantener además también confundidos a no solamente a los enemigos, sino que también a los posibles aliados y a quienes eventualmente también pudieran verse perjudicados por este conflicto de mayor manera. Ya lo sabemos que todo el mundo se está viendo perjudicado en estos minutos, pero específicamente más en Medio Oriente. ¿Ese podría ser también un escenario probable? Sí, por supuesto. Esta idea de tomar decisiones más basados en instintos que en análisis, yo diría que es algo que nos tiene bastante acostumbrado el presidente Trump. También hay que decirlo, en muchos ámbitos le ha ido bastante bien con esa forma de tomar decisiones. Lo que sucede es que ahora estamos ante una situación que incluso los organismos internacionales dicen que podemos estar a las puertas de una especie de recesión, con un impacto global en la economía. En Ujú. este sentido, creo que incluso los aliados son mucho más cautelosos de lo que podían ser hace un mes atrás y están señalando claramente, y con eso explican tal vez los enojos, lo voy a decir de esta manera, de Trump con algunos aliados, como acaba de hacer pocas horas, incluso con el Reino Unido, como ha sido con España, con países que son miembros de la OTAN y son tradicionales aliados de Estados Unidos, ¿no? Entonces, y mucho más también con los países árabes del Golfo. Entonces, a pesar de que esto sea una forma que tiene el presidente Trump y que le haya dado resultados, en este caso particular no parece ser el caso. Y teniendo en cuenta eso, por ejemplo, entonces podríamos ver a un presidente Trump cediendo a las presiones internacionales, por ejemplo. Ahí aparece otro elemento que es muy importante, y es que estamos en un año electoral en Estados Ujú. Unidos. No vamos a decir que estamos a pocas semanas de que empiece el Mundial, ¿no? Pero sí estamos a pocos meses de una campaña electoral muy importante en Estados Unidos. Y eso me parece que le agrega un condimento extra. Ya no son solamente las consideraciones estratégicas globales, tiene que ver mucho también con la política doméstica. Si el Trump no hace las cosas bien, si no puede, entre comillas, vender a su propio electorado que sus decisiones fueron sabias, que él había prometido no iniciar una guerra y que en realidad la guerra que se inició fue un resultado muy positivo para Estados Unidos, etcétera, etcétera, eso lo va a poner en las urnas el Partido Republicano. Y eso va a hacer que los próximos 2 años el presidente Trump, obviamente con un Congreso que no esté bien posicionado para los republicanos, puede generar muchos problemas de gobernabilidad. Por eso creo que ahí la política doméstica va a ser mucho más importante que consideraciones globales. Ujú. Sí, teniendo en cuenta eso, además también las políticas económicas, si bien ha habido un debilitamiento de la economía a nivel mundial, principalmente a causa de este tipo de conflictos, el presidente Donald Trump también ha utilizado la economía de alguna manera para obligar a otros a ceder a sus posiciones. Teniendo en cuenta eso, por ejemplo, podríamos también pensar que el conflicto eventualmente podría extenderse. En términos militares, sí, por supuesto que podría extenderse, básicamente porque hasta donde podemos ver, los iraníes no tienen ninguna intención de Ujú. aceptar totalmente todas las demandas del presidente Trump. Entonces, en ese sentido, sí podría extenderse. Pero también es cierto que todos los países de la región están apostando abiertamente por alguna solución negociada. Pero Claro. para eso hay que partir de un elemento básico y es ninguno de los actores va a conseguir el 100% de lo que quiere. Si no están dispuestos a aceptar ese principio básico de la negociación, lamentablemente, como usted dice, probablemente pasamos a otros más semanas de conflicto y con todos los impactos negativos que eso puede tener a nivel regional y a nivel global. Ujú. Teniendo en cuenta entonces eso, podríamos ver eventualmente dentro de las próximas semanas o meses nuevas alzas, por ejemplo, en los precios del combustible, teniendo en cuenta que ya hemos llegado a niveles históricos y bueno, en nuestro país en el fondo lo que está ocurriendo es que no está operando el MEPCO, por lo tanto estamos
pagando, como se señala, el precio real de la benzina. El MEPCO es un sistema que nosotros tenemos además que autofinancia también la gasolina a través de impuestos como el impuesto específico que se impuso en Chile en el año 95, 85 después de un terremoto, pero teniendo en cuenta el escenario de hoy en día, ¿podríamos ver alzas a nivel mundial que eventualmente también afecten a nuestros países que dependen de la producción internacional? Por supuesto, pero le agregaría algo más. No es solamente el precio del petróleo crudo, el Ujú. precio de los derivados, sino Claro. que eso implica en toda la cadena de valor. Nuestras exportaciones, nuestras importaciones, si se aumentan los costos de los fletes, aumentan los seguros, los países que son nuestros mercados tradicionales de productos primarios, de commodities, de minerales, no pueden comprar por las crisis. Se encarece llegar a esos mercados, pues directamente todo nuestras economías, no solamente sectores muy específicos, se pueden ver afectados. Lo que pasa es que estamos en un sistema internacional donde son pocos los que toman las decisiones y somos muchos los que pagamos las consecuencias. Y ese tal vez yo diría, me pongo ahí ya un poco más como docente universitario, Ujú. es uno de los problemas que tenemos, ¿no? Porque pocos toman las decisiones, todos pagamos las consecuencias y no tenemos todavía, para casos tan importantes como estos, ningún mecanismo de gobernabilidad global. Porque esta guerra no pasó por el Consejo de Seguridad, porque esta guerra no pasó por ningún tipo de acuerdo entre países y por lo tanto creo que eso nos debería llamar la atención. Más Ujú. allá de este caso particular, cómo países como los nuestros, que son países que no son los países centrales, pueden colaborar con la gobernabilidad y no solamente pagar las consecuencias de decisiones que se tomen en otros lugares sin ningún tipo de consideración a nuestros intereses o a nuestra situación. Bien, le agradecemos entonces a Paolo Bota, investigador asociado del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, por estar junto a nosotros en nuestro programa Hoy en el Mundo y también ayudarnos a entender este escenario internacional tan complejo que, como vemos, ya también nos afecta en nuestro país y, por supuesto, en toda América Latina. Muchísimas gracias por estar junto a nosotros, que estén muy bien. Por favor, muchas gracias a ustedes. Hasta Seguimos en luego. contacto.